esta oportunidad asistimos a la conferencia Las Humanidades en el Currículo Universitario a cargo del profesor Tomás Abraham. A continuación, realizarán la apertura del encuentro la secretaria de Asuntos Académicos de la Universidad de Buenos Aires, profesora María Catalina Nosiglia, y el director del Ciclo Básico Común, profesor Jorge Ferrona. Les recordamos y les contamos a los presentes que este encuentro se está emitiendo en vivo, en streaming, a través de la plataforma digital programasiglo21.rec.uva.ar. Desde allí luego podrán descargar el video completo de la conferencia. Bueno, buenas tardes a todos. Para mí es un verdadero honor poder estar aquí con ustedes, acompañando a la secretaria académica de la Universidad de Buenos Aires, María Catalina Nosiglia, que está trabajando fuertemente en estos tiempos tan aciagos en algunas circunstancias, porque estamos frente a un cambio de gobierno, estamos en un momento muy dinámico de la política de nuestro país. Sin embargo, ella tiene una mirada constante y permanente hacia el futuro y hacia el rol que debe cumplir la Universidad de Buenos Aires dentro de este esquema y etapa histórica, y ha puesto la mirada dentro del ciclo básico común y cuál es el rol que tiene que cumplir el ciclo básico común para los próximos 30 años, porque el rol que cumplió el ciclo básico común para los 30 años anteriores ya todos lo conocemos. Y para eso ha diseñado conjuntamente con su equipo un programa de actividades académicas, donde me congratulo que el primer invitado sea un profesor importante del ciclo básico común, un profesor titular de filosofía del ciclo básico común, que está desde los inicios del ciclo básico común y que ha cumplido distintos roles dentro en estos 30 años que han sucedido en la historia reciente de nuestra universidad del ciclo básico común. Tomás Abraham, como ustedes todos saben, es filósofo graduado en Francia y ha tenido una muy importante actividad como escritor exitoso además. No hay muchos filósofos argentinos que tengan la posibilidad de haber sido algunos de sus textos bestseller y primeros en la venta durante muchas temporadas. Un escritor exitoso y a su vez un profesor extraordinario, muy querido por sus alumnos, que ha formado una cátedra y un equipo de gente muy talentosa y que está muy consustanciado con la educación pública, con el ingreso irrestricto y con la Universidad de Buenos Aires. Y en consecuencia me parece a mí que ha sido acertada la decisión de la secretaria académica de que se dé inicio a este ciclo de conferencias con la presencia de Tomás Abraham, porque no solamente es emblemático en cuanto a su reflexión y pensamiento para la sociedad argentina, sino que también es emblemático para el ciclo básico común. Es un hombre muy comprometido, como dije anteriormente, pero tal vez es un militante de la vida, un militante del sentido común, un militante de la educación pública. Así que me parece muy bien iniciar, es un buen augurio para este ciclo, iniciarlo con él. Así que les doy la bienvenida como director del CBC, le agradezco formalmente a la Secretaría Académica, a Cati Nosiglia, a sus colaboradores, por esta preocupación permanente que tienen para tratar de encontrar las nuevas sendas que debe transitar el ciclo básico común y a su vez decirles a todos que estoy a disposición de ustedes para cualquier inquietud que tengan con el ciclo básico común, porque yo estoy muy preocupado por cómo vienen los alumnos a la Universidad de Buenos Aires. Ustedes lo saben, y si no lo saben se los cuento, y por las
por los permanentes problemas que tenemos a la hora de impartir conocimientos a los adolescentes y jóvenes que se aproximan a la universidad. No a todos, pero hay una porción de esos alumnos que vienen con falencias muy notables y el ciclo básico común la sufre en su interior, y yo quiero ver la posibilidad de abarcarlos a todos, de incluirlos a todos, no bajando el nivel académico, no haciendo facilismo como en algunos otros ámbitos se hace, sino tratando de hacer tutorías, programas especiales y ver la posibilidad de incorporarlos de alguna manera por el camino del estudio. Así que bienvenidos a todos, bienvenidos a la idea de la Secretaría Académica, y bienvenido Tomás, es un amigo de toda la vida que ha cumplido, como yo les dije, distintos roles dentro de la Universidad de Buenos Aires, dentro del CBC y fundamentalmente dentro del CBC, constituyéndose en un líder académico importante, un referente importante al cual todos siempre de alguna u otra manera recurrimos. Así que eso es más o menos lo que yo quería decirles. Gracias a todos. Gracias, Jorge. Bueno, yo simplemente, todos vinieron a escucharlo a Tomás, no a escucharnos a nosotros, por suerte. Yo lo único que quiero decir es que si estamos festejando 30 años del CBC, estamos festejando 30 años de democracia en la Argentina. El CBC como UBA 21, como la carrera de comunicación, como las carreras de diseño, fueron todos hijos de la democracia. Estuvimos festejando durante distintos momentos de este año su creación en este momento histórico. No queríamos dejar pasar inadvertido que el CBC está cumpliendo sus 30 años y que hemos encarado una tarea de recuperar la experiencia del CBC, y además ante los desafíos que implica la extensión de la obligatoriedad educativa hacia la totalidad del nivel medio, que cuando la secundaria mejore sus tasas de graduación, vamos a tener todavía nuevos desafíos por la incorporación de muchos nuevos alumnos que van a querer entrar a los estudios universitarios. No es casual que elijamos empezar con este tema. El tema del rol de las humanidades y el papel de las humanidades en la formación de estudios básicos. Yo le decía a Tomás que en esta visión performativa de la universidad, que si solamente es válido el conocimiento que es útil, y para algunos no es útil, no son útiles las humanidades, nos parecía a nosotros que desde la universidad pública, desde la Universidad de Buenos Aires y desde el CBC, era importante responder que para nosotros sí las humanidades son importantes, y quién mejor que Tomás, que desde la humildad de sus saberes me agradeció que lo hubiera invitado. Yo no estaba seguro que aceptara tan así rápidamente que estuviera con nosotros, porque es una persona muy importante y muy ocupada, y la realidad me agradeció que lo hubiéramos convocado, y esto yo lo quiero destacar. Sin más, ya Jorge hizo la presentación de sus méritos académicos. Yo simplemente quería agradecerle su generosidad de estar con nosotros. Por supuesto, es profesor del CBC y se tiene que compartir con todos nosotros que tenemos alguna experiencia en la universidad, en algún tramo del CBC o en otras áreas, sus reflexiones y sus ideas que nos puedan servir para los que estamos en la gestión universitaria, en la gestión académica de la universidad, repensar el CBC. Y bueno, estos encuentros que iniciamos hoy con Tomás y que seguirán a lo largo de este año y del próximo año, serán uno de los elementos que vamos a tener en cuenta para reflexionar el tema de los estudios básicos en la universidad. Así que yo te dejo así en una charla, como dijiste que iba a ser. Yo me siento por allá y te escucho como el resto. Está bien. ¿Me toca a mí ahora? Sí. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Katy Rosiglia y Jorge, por la invitación. A mí me da mucho la atención que sorprenda, que agradezca, porque realmente este es mi lugar.
ha sido mi lugar durante más de 30 años. Así que estoy en casa. Me voy a jubilar acá. Y empecé acá. Y transité por alguno que otro lugar que me di cuenta que no eran para mí. Y este fue para mí. Me porté bien, concursé varias veces, demasiadas, y aquí estoy, con compañeros de la cátedra, con Marta, que está acá también, de los inicios, y bueno, 30 años. Realmente no pasaron rápido. Fue bastante tiempo. Pasaron muchas cosas. Y pasaron muchas cosas en el ámbito que acá nos congrega, ¿no? Que es este famoso CBC. Entonces yo anoté algunas cosas para conversar. Entré a la Universidad de Buenos Aires en 1984, a la Facultad de Psicología, porque las autoridades académicas que habían sido elegidas con el inicio de la democracia habían sido alumnos míos durante el proceso. En estos cursos tranquilos, por no decir semiclandestinos, que daba sobre autores que no circulaban, de repente, con el advenimiento del gobierno de Alfonsín, fueron nombrados como autoridades académicas en la Facultad de Psicología y sin que me invitaran me presenté. Y dije, ¿se acuerdan de mí? Aquí estoy. ¿Qué hay que hacer? Porque yo quiero entrar a la universidad como profesor. No tenía ningún antecedente docente público. Y bueno, concurso interno, lo que se hacía en ese momento, entro como profesor de filosofía, introducción a la filosofía en la Facultad de Psicología. Ese fue mi debut, profesor titular, y armé la cátedra en un mes. Enorme, porque era muchísima la gente. Y con una... no conocía prácticamente a nadie, conocía a 2 personas nada más, de todos esos años, porque no intervine en actividades culturales notorias, ni no notorias. Entonces, en un mes, más o menos, el 24 de abril, comenzó mis clases en la Universidad de Psicología. El rector de la universidad era Francisco Derich. En el año 1985, hace 30 años, se crea esta cosa absolutamente rara, extraña, exótica, que se llama el ciclo básico común, y la Facultad de Psicología, por intermedio del rectorado, me invita a ir al rectorado a programar los fundamentos básicos del ciclo básico común como profesor de filosofía. Ahí conocí a Francisco Derich, etcétera, y de qué se trataba todo esto. En 1985, algunos de ustedes, por supuesto, que estaba en actividad en esa época. El clima era un clima de euforia. Se abría la universidad después de haber tenido decanos que eran capitanes militares, después de que hubiera habido represión dentro de las facultades, con muertes, etc. Abrir la universidad, imagínense la cantidad de gente que entraba y de dónde venían. Todas las generaciones, nada tiene que ver con el CBC juvenil de ahora. Todas las generaciones, mucha gente que hacía muchísimo tiempo que quería entrar a una universidad y que no había podido. Mucha gente que vino de afuera, del exilio, para entrar a la universidad como estudiantes. Y por supuesto, un cuerpo docente y un cuerpo directivo que también venía del exilio, de Venezuela, o de México, o de España. El primer decano del CBC fue Ricardo Nudelman. Y Ricardo Nudelman era director editorial en México, ¿no? Y Derich también venía, no sé, Marta de Venezuela venía, o de México, o de México. Esto era una cosa
innovadora. Estábamos allí, el profesor de ciencias, estaba yo de filosofía, había otra persona más, se hablaba de sociedad y Estado, se hablaba de... Y la Kogan, bueno, no recuerdo, estaba pensamiento científico, y discutí. Y yo iba con mi versión de la filosofía, que por supuesto nada tenía que ver con la lógica del pensamiento científico que quería enseñar Arquímedes. Yo quería enseñar Sartre y Foucault. Al final nos teníamos que poner de acuerdo en esos fundamentos que íbamos a tener. Imagínense si en psicología era masivo, en el CBC lo que podía ser una cátedra, que era la materia de filosofía era la única, ¿no? Y teníamos miles y miles de estudiantes. Cada comisión, la idea era, y esto es importante, que para 40 alumnos hubiera un docente. Acá en el CBC la palabra auxiliar no cabe, la palabra ayudante no cabe. Los que dan clase pueden tener la categoría de ayudante, pero están a cargo de esa comisión como si fueran profesores titulares. Y el profesor titular es una especie de inspector general que puede dar o no clase. 40 alumnos por docente con doble asignación. Este era el compromiso. Hoy en día tenemos entre 80 y 100 docentes con una asignación. Esto es importante, porque esto significa que cada docente corrige 200 parciales con una asignación. Por eso, ser un profesor en el CBC es algo sacrificado. Y lo que hemos hecho, y esto hablo de mi cátedra, es muy importante en todos estos años. Entonces, esta era una invención, era algo raro, era materias comunes para todos, reemplazaba los cursos de ingreso, era algo creativo, ¿no? La cabeza de Delitzsch era creativa. No sé quién lo inventó, si él solo o acompañado, o había alguna experiencia en algún lado, pero era sumamente creativo. Hoy en día, el CBC ya no es algo que pertenece al orden de la creatividad, como en ese momento. Desde mi punto de vista, hoy el CBC tiene que ver con la supervivencia. Es algo de necesidad, no es de inventiva ni de creatividad como lo fue hace 30 años. Hoy el CBC es imprescindible. Y hay mucha gente que no se da cuenta. Con el tema de la inclusión educativa, explotó la currícula. Explotó en los estudios medios, en los estudios secundarios y también en la universidad, porque van llegando. Esta explosión inclusiva tiene consecuencias. Y tiene consecuencias no deseadas. No hay un plan para que los chicos tengan falta de ortografía. No hay un plan para que no hayan tenido una lectura de un libro hasta que llegan a la universidad. No hay un plan. Es un hecho. La educación en Argentina, en estos niveles, se llama educación, pero en realidad forma parte de la Secretaría de Seguridad. Que los chicos estén adentro. Porque si están afuera, es peligroso. Es peligroso para los chicos y es peligroso para los otros. Si no les damos entrada, ¿qué van a hacer? Y esto es un tema de seguridad, no es un tema de educación. Pero se han mezclado todo. Educación, seguridad, familia, padres, etcétera, está todo mezclado. Y dentro de ese sistema estamos nosotros enseñando. Claro que hay problemas de todo tipo con los pibes que vienen, y ni les digo los problemas que hay con los docentes que están.
Lo voy a decir así rápidamente. El CBC, creo que no hay algo más barato que el CBC. Pero barato, ¿eh? Si tomamos en cuenta, no sé, 80.000 alumnos, 70.000 alumnos, los docentes, todo eso, y el presupuesto del CBC, yo hace años que no me ocupo de estos números, en un momento dado, de tantos ataques y contraataques y defensa del CBC, que hubo constantemente en un momento dado, me nutrí de algunos datos. Pero realmente no encontré una universidad en el mundo. La comparé con las universidades muy pobres como Bolivia. El CBC era mucho más barato. Y somos los que recibimos a todos los ingresantes a la Universidad de Buenos Aires. Por supuesto que el grado de deserción en los 2 años de las facultades puede llegar al 50% o más. Y por supuesto que todas las estadísticas que se dan de la gente que se gradúa con respecto a la gente que se inicia puede ser de 10-1. Pero si es lógico. Ahora, yo digo una cosa, así. Si le dieran al CBC el presupuesto por alumno que recibe las universidades del conurbano, la deserción en las universidades bajaría al 50%. Tendríamos un CBC con 25 alumnos por docente, en donde nos ocuparíamos y sabríamos los nombres de nuestros alumnos, que los seguiríamos. No tendríamos tantos talleres de lo que sea, porque la única manera de escribir bien es leer, no hay otra, así lo hicimos todos. No se enseña a escribir, uno aprende a escribir, no se enseña a escribir, y más todavía a los 19 años. Se aprende a escribir leyendo, y eso podría ser posible con aulas normales, con profesores que se dediquen. Esto es algo, es práctico, estamos hablando de lo pragmático, no hay cosa más utilitaria y pragmático que esto. Denos el mismo presupuesto al CBC, ¿no quieren el mismo? La mitad. De una universidad, 3 de febrero, San Martín, La Matanza, etcétera, etcétera, etcétera. La mitad al CBC y vemos qué resultados dan para la educación de los jóvenes que tanto nos preocupa. Es un asunto muy práctico esto, es un asunto de supervivencia, no de supervivencia del CBC. El CBC no tiene importancia de por sí. El CBC tiene importancia en tanto cumple una función social. Y la función social que cumple es muy fácil, preparar a los alumnos para que hagan estudios universitarios. Mire qué sencillo. Que no están preparados, porque la escuela media ya sabemos, no insistamos sobre el tema. No están preparados. ¿Quién los va a preparar? Económicas los va a preparar adentro. Derecho los va a preparar adentro. En ese sentido, la creatividad que fue el CBC en el 85, hoy tiene una función social que no tenía en ese momento, que era la apertura democrática de la universidad y la eclosión que eso tenía. Hoy en día es de supervivencia. La educación argentina tiene que ver con temas de supervivencia. Y el CBC, en ese sentido, es como que tiene una nueva función. Se ha recreado porque se instala dentro del problema educativo de la Argentina que todos reconocen. No hace falta que otra vez publiquen los diarios los coeficientes, que en matemáticas los chicos de 15, ya sabemos todo eso. Pero justamente el CBC está preparado para preparar siempre y cuando tenga los recursos. Por supuesto que no estoy hablando acá de que me haga ilusiones, que las políticas de las facultades, y que van a ceder, y que esto, que lo otro, porque este mambo lo conocemos hace mucho tiempo. Pero lo que sí habría que estar sensible es a la función que puede tener hoy en día preparar a los chicos para la universidad, porque hoy en día son chicos. Ya no es el alumnado de los años 80, de los principios de la democracia, son chicos. Tienen 19, 20, y no son chicos que vienen todos de escuela privada.
de clase media y alta clase media. Son chicos que vienen de países limítrofes, son chicos que vienen del conurbano, son chicos que vienen de las provincias, etcétera, etcétera, y que necesitan una atención personalizada. ¿Qué se puede lograr? Ahora les digo cómo. Lo que me comentaba Katy Nosiglia sobre esta especie de moda tonta, ¿no?, que es la de creer que hoy en día el asunto pasa por la web y que pasa por lo virtual y que pasa por manejar una compu y que pasa por esas cosas, realmente es tonta y peligrosa. Porque eso prepara a gente para que sea domesticada. En parte, creo yo, una de las funciones, no hablo de educación, a mí nunca me gustó hablar de educación porque yo no soy ministro, no soy secretario, no soy decano, yo no hablo de educación, yo soy un profesor, por lo tanto lo único que sé es estudiar, es lo único que sé, es lo que hice toda mi vida y lo que voy a hacer toda mi vida, estudiar. Y todos los que son profesores y son alumnos no hacen otra cosa que estudiar. Aprender y enseñar es estudiar. El que enseña, estudia. Si no estudia, ya no enseña más nada. Repite cualquier cosa. Entonces, yo lo único que sé es estudiar. Así que no hablo de educación, sino de estudio. Una de las funciones que tiene el estudio es que los pibes, no solamente los pibes, pero por ahí se empieza, puedan pensar. Es muy sencillo. No, pensar no es sencillo. Es fácil decirlo. Y pensar tiene que ver con una sola palabra, que es decir que no. Decir que no a lo que nos dicen. Tener la posibilidad de decir que no. Y poder argumentar por qué no. Porque para el sí está lleno. Está lleno de autoridades para adherir a una creencia, adherir a una fe, ¿no?, adherir a una militancia, adherir a un ícono, adherir a un tótem, adherir a un cura, adherir a un presidente, adherir a un juez. El problema es el no. Un no dirigido al pensamiento, porque el que entra a una universidad entra para pensar y proponer pensamientos. Lamentablemente, todos estos años, una demagogia barata, a bajo costo, empezó a hablar de la palabra militancia. Cuando todos sabemos que la militancia necesita estudio, sino ¿qué va a aportar un universitario más allá de saltar y hacer pogo en un patio? Saber cuáles son los problemas del país, qué carencias tiene, qué necesita, cuál es la geopolítica, cuáles son las relaciones internacionales, qué se está jugando culturalmente en el mundo. En el mundo se habla de choque de civilizaciones. Esto lo habló un norteamericano en un paper, pero lo estamos viendo. En el mundo hay conflictos de una extremidad y una intensidad que todos lo sabemos. Se discute todo. Hay vuelta a lo religioso de un modo fanático. Hay vuelta a lo religioso de un modo devoto. Hay muchísimos valores que están en tela de juicio. Se está discutiendo el tema del género como antes se discutía el tema de la sexualidad. ¿Cómo vamos a decir que lo único que importa es la tecla y el pulgarcito? Porque todo esto requiere no las humanidades, requiere materiales de pensamiento de grandes hombres de la humanidad, porque hubo grandes hombres en la historia de la humanidad. Hubo grandes maestros. Nosotros que estudiamos filosofía, estamos todo el tiempo, como hacen los judíos en el muro de los lamentos, haciendo así, admirando a los grandes. A los grandes. Hay grandes. Como yo pertenezco a esta rama llamada humanidades, como se decía en el Renacimiento, de ellos aprendemos. ¿Qué es estudiar? Es conversar con los grandes. Pero para conversar con un grande necesitamos un guía, que es el profesor, que nos guía para poder conversar con Platón, con Foucault, con Nietzsche, con Marx, con Maquiavelo. Conversar, estar a la altura de estos grandes. Y estar a la altura de estos grandes
no significa decirles que sí, estar de acuerdo. No, todo lo contrario, es conversar, leerlos, interpretarlos, discutirlos. Una de las primeras cosas, Leonardo acá se acuerda perfectamente bien, que yo hacía en la Facultad de Psicología y en el ciclo básico, era dividir el aula, ¿no? Como las aulas eran muy numerosas, había hasta 3 profesores por aula. La dividíamos en 2 o 3 grupos y jugábamos a la disputatio jesuítica, que era dividir en 2, un grupo eran los sofistas y otro grupo eran los platónicos. Y había que aprender a discutir. ¿Qué quiere decir discutir? A contradecir. Porque el pensamiento filosófico nace con la idea de contradicción. Contradecir, argumentar, oponer, etc. Entonces, ¿cómo vamos a pensar que todo esto hoy en día es algo viejo, es algo que no sirve, que es algo que no es útil? Esto es para crear gente que esté con diploma, lo hemos visto en varios países, yo lo vi en varios países, con un diploma en un nivel de servidumbre. Servidumbre con diploma. Y no hablo de repositor, de supermercado o de boletero de cine, porque yo lo vi eso, con diploma. Entonces, cuando hay esta especie de posición, porque los chicos lo único que quieren es finalmente estar frente a una pantalla, adaptémonos a eso, realmente vamos con ellos a este lugar de la servidumbre. Nada garantiza, no hablo de la libertad, nada garantiza que con estudios, con lectura, con todo lo que esto requiere, se triunfe en la vida. Eso ya depende, ¿sabe de qué? De la vida. Pero por lo menos un ser humano, con capacidad para pensar. Después verá las circunstancias en las que vive, qué se puede hacer. Eso no depende solamente de la persona, depende del país, depende de la cultura, depende del mundo, etc. Pero estar preparado, pero además para estar preparado, hay que tomar algo en cuenta. Nosotros somos seres humanos, ¿no? Somos seres humanos, en tanto seres hablantes, que tenemos un bichito, que es un bichito biológico, que también está en otros animales, que se llama curiosidad. Y que cuando uno tiene un hijo, y cuando uno tiene un nieto, y lo ve bien chiquitito, ve lo que es la curiosidad. Ese permanente investigar absolutamente todo, porque eso lo hacen también los animales, porque es un asunto de supervivencia. Aquel que no averigua territorio, caput. Se terminó. Esa curiosidad, ese instinto de investigación que lo tienen los chicos, nosotros lo matamos. Y además con algarabía. Un adolescente de 17, 18 años es una fuente de energía. En la escuela media tenemos una fuente de energía. 14, 15 años. No se los puede parar. ¿Cómo no podemos nosotros programar en cuanto a adultos un nivel de estudio interesante? Porque ahí sí voy a la tecnología. Hoy con la tecnología, las clases de biología, las clases de química, las clases de historia son una fiesta para los sentidos. Yo estudié con el puntero, yo estudié con el mapa de Hule, yo estudié creyendo que la botánica, la biología, la geografía y la historia era una sola materia, porque era un listado de nombres que tenía que memorizar y devolver en un escrito. Hoy en día es una fiesta, pero esa fiesta de los sentidos únicamente se puede fundamentar con trabajo. Los estudiantes en Argentina han olvidado que estudiar es un trabajo. Son trabajadores. A los 18, 19 años no hace falta decirles que pueden ir a la guerra de las Malvinas para darse cuenta que son adultos. Son adultos a los 18, 19 años y van a la universidad a trabajar, como dicen los franceses. Los franceses no dicen estudié, dicen travaillé. Pero dicen travaillé en la primaria. Porque es un modismo. Uno trabaja, el estudiante trabaja. Lo que pasa es que cree que no cobra. ¿Cómo no va a cobrar? ¿Quién paga sus estudios? Cuanto más gratuita es, más plata hay.
Lo que pasa es que no le pagan a él, le pagan al banco en el que está, al carpintero que hizo el banco, al profesor que le da clase, al no docente que prende la luz. Todo el tiempo hay una inversión hacia él, es una inversión de capital para que él trabaje. ¿Cómo se llama su trabajo? Estudiar. ¿Y qué es estudiar? Es trabajar como todo trabajo, todo el mundo sabe, porque todos trabajamos, que el trabajo exige disciplina. No disciplinamiento, sino disciplina. ¿Qué quiere decir eso? Concentración. Eso quiere decir soportar las horas que hay que estar dedicado a una cosa. Significa la concentración, significa bancarse la soledad, significa desconectarse. Ahora, si nosotros queremos esconder eso, olvidar eso, para estar a la altura de los alumnos, dejemos las cosas como están. El estudiante tiene que darse cuenta que tiene un trabajo, que ese trabajo es de altísima responsabilidad, nadie lo obliga a ir a una universidad, eligió ir a una universidad, no es obligatorio, tiene que hacerse cargo de su elección y tiene que aprender además que los estudios, como cualquier actividad humana que implica una labor, frustra. Tiene frustraciones, tiene postergaciones, no da resultados inmediatos. El goce no es inmediato, sino que demora. Como cualquier disciplina, cuando quiere uno estudiar piano, tiene que sentarse ahí a hacer las escalas, no va a ser un Chopin inmediatamente. Y tiene que encontrar que eso que implica frustración, que implica demora, que es un obstáculo, es un estímulo y es algo fantástico. No me canso de decir todo el tiempo que estudiar es algo extraordinario. Es lo mejor que le puede pasar a uno. Es la mejor vida la del investigador. Es la mejor vida la que tiene cosas para aprender y que todo el tiempo está pensando en qué puede hacer, qué puede pensar, qué puede inventar, qué puede crear. Y eso en todas las disciplinas es igual. Es una oportunidad que una universidad gratuita, ¿no?, que tiene docente, formación docente, capacitación, etcétera, le dé eso a los alumnos y que no se den cuenta de lo que reciben y que el docente sea cómplice de eso. Esto es un punto. Me faltan 10. No me falta. El otro tema es los docentes, o sea, nosotros. En un momento dado, nosotros damos filosofía, quiere decir Platón, ¿no? Diálogo de Platón, el Fedón, el banquete, qué sé yo. Entonces entran los chicos, se sientan ahí. Gracias a la política universitaria, el 80% de nuestros alumnos son de diseño y arquitectura. Muchas gracias. Hace 20 años que es así. Antes teníamos gente que además estudiaba cuestiones que tienen que ver con las humanidades. Hubo ahí alguna cuestión de esas, entre los matemáticos y entre los psicólogos, etcétera, etcétera, ubicaron a la filosofía en el lugar en el que estamos ahora. Entonces tenemos este 80% de aspirantes a diseño gráfico. Creo que, no sé, Jorge, si odontología todavía es... No. ¿Estás seguro? Seguro. Bueno, odontólogos ya no tenemos. Ni eso tenemos. Entonces... proyectuales, diseño, etcétera, etcétera, y viene un docente nuestro, bueno, pueden ahí en la oficina tal sacar la fotocopia del Fedón. Fedón, Platón, son palabras absolutamente nuevas para el alumno. Platón, Fedón, filósofo, sí, es de Atenas, quizás ahora un poco más. Lo conocen a través de los Simpsons. Sí. A ver, no, está mal. ¿No me puedo sacar esto? Sí. Acá. Sí. Permiso, pero... Tienes que conectarte. Sí, esto va acá.
Esto va no sé dónde. ¿Ya está? Gracias. Entonces yo veía que esto es una relación imposible. Profesor-alumno es una relación imposible, un amor imposible. Imposible, porque todos hemos sufrido la brecha generacional. Yo cuando era estudiante de la secundaria y venía la profesora de castellano y de la literatura española, ¿no? Como en éxtasis, hablándome de Tirso de Molina, yo tenía 16 años y miraba la hora para cuando se iba. Siempre hubo brecha generacional. Pero en mi época, de la secundaria del adolescente, el encuadre estructural, familiar y social no me dejaba alternativa. Había que estudiar, había que terminar la secundaria, porque si no me molían a golpes. Literalmente. Hubo padres más comprensivos también. Pero, No es tu caso. que Dios lo guarde. Pero autoridad, horrible palabra, autoridad como disciplina. Había una autoridad, había que estudiar. Hoy los pibes están en la intemperie. No tienen el muro de la autoridad contra el romper. Están en la intemperie. Necesitan construir un muro. ¿Quién va a construir un muro? El adulto ya se borró porque no quiere problemas y además porque se le ocurrió que también puede estar en la intemperie como un jovencito. Entonces yo dije, esto es un amor imposible. A ver qué se me puede ocurrir, a pesar de que yo veía a la gente de mi cátedra rompiéndose el alma y dale, que dale, que dale. Digo, a ver, se me ocurre que voy a proponer esta cosa, que es, nos vamos a reunir, el grupo, vamos a dividir el aula en 3 o 4 secciones y vamos a tener los 2 o 3 diarios principales. Una parte de la hora de clase, Página 12, Clarín y La Nación. No hay mucho más, 3. Y entonces los alumnos en grupos de 5, 6 o 7 van a elegir, salvo deportes y espectáculos, prohibido, ¿no? Van a elegir, uno va a elegir economía, el otro va a elegir política nacional, política internacional, ciencias, cultura, etcétera, los grupos de interés. Y van a leer el diario. Y después cada uno va a decir qué es lo que leyó. Inundación en Haití. ¿Dónde queda Haití? Bueno, descubrieron que queda ahí. Está bien. Entonces vos, para la vez que viene, a propósito de Haití, busquen en Google un par de cosas de Haití, etc. Entonces, vamos a hablar de aquello que sucede y que nos sucede. Inundaciones en la provincia de Buenos Aires, etc. Todo lo diario. Un rato vamos a hacer, de las 2 horas, 1 hora, vamos a leer los diarios. Para empezar, leemos, discutimos, al estar en la sopa en la que todos estamos bebiendo, tenemos algo de qué hablar. Sobre Atenas no tenemos nada que hablar. Atenas del siglo V a.C., ¿de qué vamos a hablar? De la polis, de que se reunieran en el ágora. ¿Qué es el ágora? Una plaza. Piensa en la plaza que tengo enfrente de mi casa, Armenia, Plaza Armenia, no hay toboganes, no, es otro tipo de plaza, es como una feria. Imaginación. Bueno, entonces empezar a discutir los problemas que nos conciernen, que es también una lectoescritura. Y la segunda parte, vamos al tema propiamente dicho. Y vamos a tratar de mostrar, como Platón, o como Nietzsche en Alemania, o como Montaigne en Francia, leían los diarios de su época porque pasaban cosas que les pasaban a ellos y trataban de pensar lo que pasa, como nosotros ahora en el aula estamos tratando de pensar lo que nos pasa. Hacer una especie de ensayo, un experimento de ese tipo, para poder tener un lenguaje, aunque fuera una utopía, común. Inmediatamente me di cuenta que no podía hacer.
no tanto por los alumnos, que hay alumnos, porque alguna conversación tuve. Había de estos alumnos que siempre aplazado, que siente que tiene una jerarquía por ir a la universidad. Dice, yo no vine a la universidad para leer los diarios. Para leer los diarios los leo en el colectivo. Digo, ¿qué sacaste en el parcial? 2. Dije, bueno, no, el problema son los docentes. ¿Cómo leen los diarios? Entonces acá hubo un problema, que es un problema general, que va más allá de la Universidad de Buenos Aires, que es el problema de las ideologías. La palabra ideología siempre fue bienvenida, porque mostraba que la persona que tenía una ideología tiene una posición ante la vida. Tiene un sistema de representaciones por el cual se juega y se define como individuo. Bueno, la ideología no es eso. La ideología es un placebo. Es esa pastillita que uno toma para sentirse bien con uno mismo, esa autocomplacencia. Nos adhiere a algo, nos pega a algo, nos exige creencia, nos impide pensar. Porque pensar significa despegarse, no significa neutralidad. No existe. Y no importa que exista o no exista, ni siquiera objetividad, no es un problema epistemológico, es un problema de pensamiento. Si, Nietzsche, no hay que creer en lo que uno piensa. Se lo dijo Nietzsche, que se volvió loco. No hay que creer en lo que uno piensa. Si uno no cuestiona sus propias creencias, no las pone allí para debatirlas, no se pega a ellas, no solamente no piensa, sino que perdió el sentido del humor. Y la persona que pierde el sentido del humor y no piensa, ¿qué es? Un ideólogo. Muy bueno. Y nos hemos ideologizado los últimos, ¿qué puedo decir? 12 años. Contentísimos con habernos ideologizado. Entonces, claro, ¿cómo se va a leer un diario así? No, Clarín miente. Y no, página 12, que no hay confrontación, no hay el arte de la confrontación, el arte de la construcción de la información. El pensamiento. Entonces, claro, ¿cómo hacer? Como para que pueda ser aplicada esta cosa que quiere decir pensar. Entonces, esto sí que es un problema que ha de alguna manera sedimentado, porque oficia de pensamiento, cubre la ignorancia, mezcla ignorancia con soberbia, equivale a estupidez, y toda la gente cree en algo. Cuando la base del pensamiento es el escepticismo, pero no el escepticismo pasivo, activo. El del hacer, el de buscar, el de lo no concluido, el de lo inconcluso. ¿Qué es un docente que no es un investigador? Que no investiga, no importa que esté en el CONICET o no. Que sea un buscador. Entonces, ahí hay un problema con la formación docente. La formación docente que a veces no supera el formado, el nivel de los ingresantes al CBC, y que además solucionó todos los problemas porque es algo. Yo soy kirchnerista, yo soy, si quieren digo cualquiera, soy radical, soy esto, lo otro, pero digamos, es más débil por ese lado. Los que son. Yo que en algún momento dado se me ocurrió acercarme a Hermes Wiener y decirle, bueno, ¿querés que aporte algo? Jamás se me ocurrió ser wienerista, ni ser socialista, ni ser nada más que alguien que aporta pensamiento. Por lo tanto, contradicción.
Yo contradigo. Pero no por contrera, sino por si no, no hay nada que pensar. ¿Qué voy a pensar si no hay un problema? Si no hay un problema, estamos todos de acuerdo, nos reconocemos, nos aplaudimos, vamos a la Biblioteca Nacional, escribimos una carta abierta y se terminó. ¿Dónde está el problema? Hay que buscar el problema, construir el problema. Y cuando uno se acerca a un político y demás, dice, bueno, yo te voy a crear problemas. Por supuesto fue un fracaso esta relación, como todas las cosas de las que hablo han sido un fracaso. En suma. Es suizo. Sí, avaro. Termino diciendo, estudiar es un trabajo, estudiar es un oficio. Hay una ética del oficio. Está muy bien dicho por este sociólogo norteamericano Richard Sennett, ¿no? La ética del oficio, que tiene su base en la ética del artesano. ¿Cuál es esta ética? Hacer algo bien. No por la utilidad, sino porque hacer algo bien te hace bien. Y cualquiera que está en grupos de trabajo con otra gente, sabe que por el mismo sueldo hay uno que lo hace bien y el otro que lo hace mal, pero no por capacidad, sino porque lo hace bien, porque no soporta hacerlo mal. Es un oficio estudiar. Y hacerlo bien nos hace bien. Entonces, todo este asunto que tiene que ver con pobrecito el estudiante, pobrecito de acá, pobrecito de allá, como si fueran enfermos, inválidos, desvalidos, etc. Por lo tanto, ¿qué vamos a exigir si finalmente mirá, etc.? Y si uno exige, aparece esta palabra horrible que parece un medicamento, que es la meritocracia. En mi vida yo usé la palabra mérito. Hasta me suena de otro idioma. Pero sí entiendo la palabra reconocimiento. Reconocer es estimular. Reconocer es no abandonar. Si un pibe o una piba me hace un buen trabajo, yo la reconozco y le pongo un 10 y la felicito porque la reconozco, para que ella sienta que la vi. Si otro pibe o piba saca un 4, lo reconozco y le digo, ¿qué te pasó? Nada, me dormí. Bueno, vas a hacer un 4. No pude porque me sentí mal. Bueno, te doy otra oportunidad. ¿Necesitas ayuda? ¿Necesitas ayuda? Te damos ayuda. Pero estudiar es una ética de la voluntad. Y su enemigo es la pereza. Es el único que tiene. El resto es voluntad. Y termino diciendo algo. Toda mi, para usar una palabra que, bueno, los años han pasado, voy a decir la palabra trayectoria. En mi parábola, desde que entré a la Universidad de Buenos Aires, en 1984, mes de marzo, hasta hoy, siempre hice lo mismo. Cualquiera puede estudiar filosofía. Cualquiera puede venir al ámbito que yo invito a estudiar filosofía, a enseñar filosofía y a escribir filosofía. Cualquiera. Y cuando formé el plantel docente para psicología en 1984, había gente sin título de secundaria. Había gente que había vendido libros, pero eran lectores. Y cuando hice todas las entrevistas les pregunté cuál es su grado de compromiso, no de antecedentes. No iba a pedir antecedentes en una universidad que había estado bajo la dictadura. Y tuve problemas con el Consejo Académico, tuve problemas con el Consejo Superior que me quiso echar, tuve problemas de aquí y para allá, no solamente por el programa, sino con qué criterio yo designaba docentes. Con el mío. El grado de compromiso. Y eso lo mantuve con el grupo de la enseñanza colectiva que tengo, que se llama Seminario de los Jueves.
gente que conocí en el ascensor, en la calle, en un salón, en una librería. Esa gente ha escrito conmigo libros de filosofía y muchos de ellos han sido docentes. Hoy tienen antecedentes. Entonces, es una ética de la voluntad. No todo el mundo quiere, no hay problema. Pero el que quiere tiene que aprender que es una ética. Que es la ética del oficio, que es la ética del esfuerzo, que es una ética de la solidaridad también, porque uno habla y escucha. Entonces, ¿qué más puedo decir? Creo que el ciclo básico es una institución, repito mis primeras palabras, indispensable hoy en día para que todas estas cosas que yo digo se hagan carnadura, porque la gente que sale de la secundaria no está preparada para la universidad y no la van a poder preparar. Por eso se van a ir y por eso se van a frustrar y por eso va a pertenecer así en más a los sistemas de seguridad. Si quieren que esta gente aprenda cosas y esté mejor pertrechada al entrar a la universidad, necesitamos un ciclo básico de 1 año, no digo 2 para no exagerar, de 1 año con 3 veces más de presupuesto. ¿Está bien? Muy bien. Conductor, pues si quieren preguntar algo, abrir el diálogo, ¿te parece? Bueno, muy bien. Es difícil seguirlo, ¿no es cierto? Quiero agradecer la presencia del decano de Ingeniería, aquí presente, que vino a escucharte. Del secretario académico de Arquitectura. Vos cuando hablabas de sus alumnos te miraba muy firmemente. Y Fui profesor muchos años de la facultad. Fui alumno tuyo. ¿Fuiste alumno mío? ¿Cómo te fue? Bastante bien. ¿Es el decano? el secretario académico, Ah, secretario académico. que son peores que los decanos, ¿no? Más difíciles. ¿Te fue bien? Y también quiero agradecer la presencia de Martita Laferrier, que vos la mencionaste y me puso celoso, pero bueno, Bueno, escúchame. claro, entiendo. Ya vas a llegar. Entiendo. No sé si alguien quiere hacer una pregunta a este magnífico personaje que es Tomás Abraham. Yo quisiera hacer una observación. Permiso, buenas tardes. ¿Por qué no te presentas Sí. así? Nos conocemos. Aldo Barreta, docente de Ciencias Económicas, la materia de Sistemas Administrativos. Lo que noto es que los alumnos son muy visuales, o sea, están todo el tiempo con el celular en la mano y entonces el docente de este tiempo, me parece a mí, debe estar preparado para entretenerlo aparte de darle la clase, porque se duermen, se dispersan y la otra cosa que hacía referencia a usted de que sería interesante hacer un trabajo con los diarios, nadie lee un diario. Entonces, yo hace un momento le manifesté que hay veces que menciona algunas cuestiones que tienen que ver con el arte, con la filosofía, con la historia. Me dicen, lo vi en Los Simpsons, dice eso. Porque Los Simpsons muchas veces intercalan cuestiones que tienen que ver con la historia. Entonces, le quería comunicar esto que Sí. me parece interesante. No, la situación es mala, ¿eh? Sí. Sí, eso. No, ya sé, la situación es mala. Lo que nosotros no tenemos que hacer es ser tan malos como la situación. Lucas. Lucas Luchilo. Lucas Luchilo, no te reconocí. Pasa los años. Qué lindo ver. Yo sí. Porque los viejos estamos igual. Claro. No, trabajé en el ciclo básico del comienzo. Entonces, cuando Tomás preguntaba, efectivamente la idea y la creatividad original fue de Francisco de Lis. ¿Quién fue el otro? ¿Quién fue el que agregó? Digo, había un equipo de la dirección de planeamiento, de la Secretaría de Planeamiento de la Universidad, pero el que le dio forma a esto fue un uruguayo, Germán Rama, que después fue ministro de Educación de Uruguay, que venía de CEPAL, que era un tipo también muy creativo. No, la pregunta... O sea que ahora nos vamos a pelear con los uruguayos no solamente por Gardel, sino también por el CBC. Por el CBC.
Un tema, a propósito del título de las humanidades en el CBC, me parece que un déficit que por ahí en ese momento no lo veíamos tan claro, era el relativamente poco importante papel de las humanidades en el CBC. Digo, más allá de la materia de Tomás, hubo también un clima de época y de reacción contra la universidad o la facultad que habíamos vivido, una cierta reacción contra las humanidades, tal como habían sido concebidas. Entonces era todo muy ciencias sociales. Y si no vamos a poner introducción a la literatura, si no vamos a poner semiología y análisis del discurso, que era lo que venía. Yo venía de filosofía y letras, y no vamos a poner historia o introducción a la historia, sino una materia que finalmente no se hizo, se llamaba procesos históricos y geográficos. Y me parece que esa matriz no fue, digamos, dejó a problemas filosóficos, no sé si se sigue llamando igual, cambió, como casi una excepción. Y probablemente en esta manera de mirar las cosas que plantea Tomás, y que tiene también mucho que ver con la tradición humanista, por decirlo de algún modo, quedó medio marginalizada en la formación inicial de los chicos. Sí, yo no tengo mucho que decir. El embrutecimiento es real. Es decir, el problema no son los chicos. Los grandes hace mucho que no leen. Es decir, pero no se trata de ponerse en una especie de maestro ciruela, hablan del libro que no muerde. Estamos en la universidad. Somos profesores. Estas cosas están de más decirlas. Es decir, hay, bueno, sin duda que la televisión o los Simpsons, etcétera, pero eso no nos tiene que importar a nosotros. Nosotros lo primero que tenemos que hacer es no renunciar a lo nuestro. Y después, bueno, lo que uno pueda hacer. Pero realmente ha habido estos años una política educativa nefasta. Nefasta. Un ministro de Educación que se solidariza con los alumnos del Carlos Pellegrini para ocupar el colegio es un pendeviejo irresponsable. Porque un ministro y un profesor tiene que dar el ejemplo de estudio. Y el ejemplo de estudio no tiene nada que ver con no preocuparse por los asuntos de la comunidad. Todo lo contrario. Pero no de un modo falso, demagógico y populachero. En serio. Entonces, claro que eso existe. Entonces, pero yo no voy a hacer acá la letanía del resignado, ni de hablar de todos los problemas que hay, y de la desigualdad, y de esto, y de lo otro, y encontrar más para tirar al balde de la impotencia. Por lo menos no perder el horizonte. Y después, Dios dirá. A ver, espera. Vos habías pedido antes la palabra, después vos y después por ahí, ¿sí? ¿No? Sí. Josefina Lino, de antropología. ¿Qué cátedra? Bueno, toda una asociación importantísima que comienza... ¿Para qué pregunta? Nada más que con Mirta Ligeti. Ah, sí. ¿Sí? Realmente muy importante, no sé si intervino tanto en la formación como lo ha planteado Abraham, en su propio lugar. Sí, intervino. De enorme importancia, claro que sí. Luego, bueno, Mirta sostuvo el espacio del CBC, que justamente podría haberse incluido en los filetas. Ella sostuvo el espacio del CBC. Bien, y luego las cartas fueron variando, ¿sí? Por sucesivas jubilaciones. Pero esa es la línea. Y es una línea, sí, la cátedra actual es parienta, ¿sí? de aquella. Respecto, hay
dos o tres cuestiones, ¿no? Traigo a alguien de Latinoamérica, Paulo Freire, dice exactamente lo que vos has dicho, ¿no? Una y otra vez. Estudiar es un trabajo arduo, difícil, sistemático. Y yo ya parece una frase ultrahecha, pero la tengo muy encarnada y se los digo a los chicos, se las planto. Y que no hay gratuidad. En realidad no hay ninguna gratuidad, porque hay familias atrás, hay tiempo, es decir, y porque trabajar es estudiar, y estudiar es trabajar. Así que es un hombre que además tuvo muchísima acción política. No tengo ningún, en este sentido, disiento un tanto de tu idea acerca de que las ideologías son inhibitorias de pensamiento. Creo que son posicionamientos a partir de los cuales se puede hacer, pensar y hacer y pensar. Pero quiero preguntar, ¿qué pasó después de la experiencia con los diarios? Volvieron a Platón. Es que nunca la hicimos. Nunca la hicimos. Nunca se hizo. Ah, no llegaron. No, no. Yo entendí que... La puede hacer cualquiera, no hay patentamiento. Me pareció interesante ver, a ver, entendí los obstáculos con que se encontraron, pero me pareció interesante que de pronto estas lecturas pudieran ensamblarse, qué sé yo, es muy loco lo que voy a hacer con Platón, ¿sí? O sea, con formas en todo caso de interpretación de realidades próximas y sumamente y densamente cargadas. Es imposible pensar un medio de comunicación sin, o alguien que escribe por fuera de cualquier valoración, es un sujeto humano que interpreta, que tiene valores, etc. Ver si se podía o no, porque esto nos pasa en la antropología. Gran parte de nuestros estudiantes en la cátedra actual, desde hace años, es, ¿por dónde está la es ciudad universitaria, así que casi todos nuestros estudiantes son también, por designios raros, extraños. La división es... Tengo miles de preguntas para que todo el mundo pueda preguntar, acotar. La pregunta era esa, nos pasa mucho también en antropología y con estudiantes de diseño que puedan de alguna manera aceptar de buen grado que la antropología tiene algún sentido, que van a diseñar para otros, en fin, desde qué lugar van a diseñar. Por eso la pregunta era, ¿en qué estaban ahora, hoy día? Como siempre, trabajando, dando clases. Está bien, ya tenías, aparte de presupuestos, creo que eso es lo que has planteado y me parece absolutamente lógico, la relación. ¿Para qué otros pregunten? No, quizás saber cuál es la propuesta. No, yo voy a juntar varias preguntas. Lo que estoy proponiendo es juntar varias preguntas y... Mariano Garreta. Mariano. Sí, Mariano Garreta. Justamente profesor de antropología. Sí, titular. El único titular que queda de antropología. Viejo revoltoso del CBC, académico, impresionante. Mariano. Bueno, no, la pregunta es muy concreta. Estoy en casi todo de acuerdo, cosa que jamás imaginé, te lo digo claramente. Acá el amigo jura que es cierto, totalmente de acuerdo con lo del trabajo, poner el culo, esas cosas yo las digo. Eso no lo dije yo. Yo digo en clase, y otras horas calculando se van a sentar sin ver televisión. Ese tipo de barbaridades las digo. Pero te quería plantear una sola cosa respecto de lo electrónico. Un día tuve que ir a reemplazar a un ayudante y había de bibliografía un capítulo que escribí yo en el libro. Entonces, en el coche se me ocurrió decir, fui y les dije, miren chicos, que yo les explique una cosa que yo escribí hace 7 años es una falta de respeto. Es suponer que ustedes no saben leer. Entonces, chicos, a ver, son más o menos 30 páginas. Se dividen en 3 grupos, cada grupo lee 10 páginas. Me hacen 2 o 3 pantallas de PowerPoint. Y después preparan el discurso para explicar la idea fuerza
de la pantalla. No quiero que en la pantalla me copien nada, sino que me pongan ideas que desarrolladas expliquen el capítulo. Yo pensé que iba a zafar ese día nada más porque iba a reemplazar a un ayudante. No, se entusiasmaron muchísimo. Uno de cada grupo sacó una computadora, armaron finalmente en la hora las 3, como se llamaba, y las mandaron por mail a casa. Y me obligaron a ir al martes siguiente, que yo no pensaba ir, porque iban a grabar la explicación de que era soporte de las pantallas. Y cada grupo eran tres grupos, cada uno nombró a 3. Y tengo el portafolio de la coche. Y me tuve que ir a otra clase y grabé las 3 explicaciones de las 3 pantallas y armé un PowerPoint con la voz de los alumnos. Porque la propuesta fue, en vez de que yo les cuente lo que escribí, ¿por qué no invertimos la cosa y ustedes hacen un material para enseñarle a sus compañeros esto que ustedes van a leer? No sabés cómo se prendieron, y aparte la calidad de la confección concreta de las pantallas, el diseño. También tengo montones de tipos de diseño de antropología, giras en Ciudad Universitaria, heredado de, ¿cómo se llama? Jackson, lo que era de Gravano, y los peores horarios, pero no importa. Impresionante, digamos, la reacción. Me quedé apabullado, le propuse a los docentes que lo practicaran. Si el soporte electrónico está claramente orientado a un fin, no domina la situación. Porque a veces la imagen no te domina, la imagen es lo que vos. Hay que recurrir a eso. Si vos le pedís, usá esta herramienta para después de haber leído algo, explicárselo a otro, me salió, yo quedé sorprendido. Ese es mi pequeño aporte. Gracias. Mi nombre es Leonardo Sacco, soy profesor de filosofía en el CBC, Cátedra Abraham, desde el año 84 que lo acompaño a Tomás. Recuerdo todavía marzo de 1985, estar con Tomás en el playón de Ciudad Universitaria, mirar todo eso y decir, están en las aulas, como miles y miles y miles, resulta que parecía algo mágico que se encontraran todos esos chicos en las aulas. Una cosa increíble que había pasado en la universidad. Yo creo que hay una cosa que, ligado a lo que dice Tomás, ¿no? Que es que la única manera, porque yo los veo cuando empiezan las clases todos los años, lo que vienen son jóvenes con una enorme esperanza, con una enorme expectativa, ¿no? De llevar adelante un proyecto por delante que les va a llevar 5, 6, 7 años, que les van a pasar cosas en la vida, que los van a llevar para distintos rumbos, y ahí están presentes, renovando esa expectativa, cursando en nuestro caso una materia que están obligadas y que no saben bien para dónde va y de qué se trata. Y yo creo que la única manera, ligado a lo que decía Tomás, del estudio, ¿no? De la voluntad de estudio por parte del alumno y el del docente que transmite esa voluntad de estudio, yo creo que la base, y eso lo sabemos, creo que todos los que somos docentes, no solo del CBC, me parece que la única manera de transmitir es con el entusiasmo. Sí, claro. A mí me parece que hay que tener entusiasmo, porque esos jóvenes vienen con el entusiasmo de un proyecto de vida que los va a marcar, así hagan 1 año, 6 meses, 3, o finalmente se gradúen de la universidad. Entonces, me parece que más allá que aquel contenido o el otro contenido, me parece que lo mejor, lo más auténtico para el docente, y no importan los años que han pasado, me parece que es mantener el entusiasmo basado en la voluntad de lo que a uno le entusiasma estudiar. Y entonces en la voluntad de lo que a uno le entusiasma transmitírselo a esos jóvenes. Lo que quiero decir que en mi cátedra, en mi cátedra no hay un programa común. Cada docente tiene su propio programa. Enseña lo que quiere enseñar y después para libres hacemos uno en común.
Bueno, muy bien. Mi nombre es Jaime Epstein, yo soy psicólogo, psicoanalista, hice también casi toda la carrera de filosofía, no la terminé. Y celebro que en este homenaje, que parece que es un homenaje, esté presente Tomás, con quien yo me formé también desde el 84 hasta el 87, que tuve que interrumpir por otra salida laboral que necesitaba realizar, también de mi profesión. Y él tuvo la generosidad de decirme, bueno, están las puertas abiertas cuando quieras volver. Y doy fe que, bueno, la transmisión de la experiencia del pensar desde, como decía Leonardo, el entusiasmo transmitido y el sentido profundo del preguntar, es algo no solamente que se reafirmaba en la enseñanza día a día de los, por lo menos el tiempo en el que yo estuve con Tomás, sino que es algo que me parecía que actualizaba una verdad en cada uno y también en mi práctica como psicoanalista, ¿no? Y para no hablar de ningún tecnicismo, me parece que efectivamente la voluntad es algo que se genera, que se gesta, ¿sí? Y que transmitir la pregunta, aunque sea de los Simpson o de lo que les interesa en la actualidad a nuestros alumnos, es algo que, más allá de las críticas que podemos estar sobre cualquier cosa, ¿no? Los Simpsons mismos, o lo que sea, o los más media, o las imágenes, transmitir el entusiasmo y el sentido de la pregunta, me parece que es algo originario y al mismo tiempo construido permanentemente en la actualidad de la transmisión docente. Y en parte algo de esto lo aprendí, aunque no lo puedo decir enteramente porque no quiero absorber el tiempo de los demás, en mi experiencia en la universidad. Doy clase de pensamiento científico también desde el 85, estaba también en la cátedra de Tomás hasta el 87, como dije, y ahora soy docente también en pensamiento científico y en otras materias de otras facultades. Y bueno, quería agradecer este acontecimiento. Silvia Rivera. Bueno, yo soy Silvia Rivera, titular de IPC, pero bueno, ante todo yo le quiero agradecer a Tomás no solo por esta charla, sino porque yo me formé con Tomás desde 1984 y realmente me formé en el compromiso, en el entusiasmo, en la ética del estudio y trato modestamente de reproducir en mi cátedra esta modalidad de trabajo que Tomás nos enseñó, de lectura, de discusión. Así que bueno, realmente creo que lo que hace Tomás se replica también en otras cátedras, Martínez en otros espacios de CBC, y por eso le estoy muy agradecida. palabra. Sin embargo, quiero decir que a veces me cuesta un poco, en este último tiempo sobre todo, mantener ese entusiasmo. Y me cuesta mucho mantener el entusiasmo cuando tenemos que ir docentes y profesores de filosofía, porque yo soy una profesora de filosofía de la ciencia. Introducción al pensamiento científico forma parte de las humanidades, es filosofía. Tenemos que ir a defender frente a autoridades de la Universidad de Buenos Aires, no ya del sistema educativo perverso, que es importante, que es necesario, que no es fácilmente reemplazable por estadística o metodología, que el pensamiento científico no se enseña frente a una computadora, manejando programas de computación, que tienen que ver con pensar, discutir, leer. Realmente, bueno, trato de mantener ese entusiasmo que Tomás nos transmitió, pero se me hace un poco difícil, simplemente. ¿Quién había pedido la palabra? Martínez Amec. Mi nombre es Claudio Méndez, soy docente de producción y comercialización de alimentos en nutrición. Y una pregunta que le querría hacer es, da como sinónimo el estudiar como trabajo, y como que últimamente las lecturas que uno hace a veces es como que la formación de los jóvenes o de la población apunta a formar consumidores. Y la pregunta es si los chicos consciente o inconscientemente interpretan a la universidad como un objeto de consumo más que como un ámbito de esfuerzo, como un objeto de consumo más. No sé si soy claro. No sé, porque imagínate que los pibes, como decía Leonardo, que entran al CBC, ¿no? Porque es la puerta de entrada. Si bien están las aulas, están los profesores, etc., no es tan sencillo como ir a un shopping. No es tan sencillo como mirar vidrieras y sacar de una góndola. Tenés que hacer cola,
tenés que estar sentado durante 2 horas quieto, tenés que tratar de entender los apuntes, es decir, yo no creo que sea un objeto de consumo. Es un lugar de producción que tratan de decodificar a ver de qué se trata, en ese ámbito al menos, el primero, ¿no? No hablo de la universidad como líneas generales. Los hábitos de consumo y de placer, etcétera, están en toda la sociedad. Pero creo que el que entra a la universidad, no sé si tanto como un proyecto de vida, como decía Leonardo, etcétera, pero sí está con la expectativa de que ahí hay que hacer algo, no comprar algo. El ciclo básico común tuvo una... Pablo Martínez Sámez, que es profesor titular de Sociología. Estoy también desde el principio, como somos los veteranos, digamos, acá, estamos muy sensibilizados porque observamos que hay una dinámica que, como se va desperdigando, y a veces no encontramos, o lo encontramos al interior de la cátedra, más no vemos muchas veces la sensibilidad de aquellos años iniciales que también describió Tomás. Tuve la oportunidad de charlar a lo largo de su estudio, de aplazarme, digamos, el momento histórico particular y cómo en aquel momento histórico se articuló con una necesidad de mucha creatividad. También la universidad estaba en un momento de mucha apertura, situación que al interior también de la misma universidad, por la no comprensión de esta unidad académica que es Mano-Antropo, que no logra consumarse como unidad académica específica porque no cumple la finalidad de tener un egresado propio del estatuto, pero que a la vez tiene una especificidad de ser, como decía uno de sus 8 iniciales objetivos, una suerte de iniciación universitaria, el aprestamiento de lo que ya se percibía, como tuve oportunidad de hacer en una de las universidades del conurbano, conozco, digamos, el reconocimiento que algunas de las más viejas universidades del conurbano tenían respecto de lo sabio que había sido la UBA de haber iniciado un primer año al interior del ciclo universitario para que ese se produjera el aprestamiento y el choque objetivo de civilización y de cultura, porque no es tan solo problemática de la digitalización, la computación, el modo de la autoridad, como se habló acá del poder en la familia, la presión que se vivía respecto del deber ser del universitario. La universidad cumple un rol que, si se plantea tal como viene el alumno del secundario o de la instancia de la educación media, sobre todo después de los 80 y los 90, con las transferencias, si no tener 96 títulos, bueno, no voy a decir a Katy, digamos, porque llegó a ser el desgranamiento de que un egresado de un instituto superior de formación docente no podía dar más que en su propia provincia. Este estado de anomia en la educación también se complica mucho más por el cambio de época. En lugar de los incentivos, en lugar de la preocupación para la motivación. Como yo soy maestro normal nacional, siempre estuvo en mi horizonte siempre lograr la motivación básica y siempre he tratado de generar ese entusiasmo para que cada clase es una fiesta. Y me parece que la dinámica del no reconocimiento, esta tercera etapa de la Escuela de Frankfurt, en don Axel ha planteado la problemática del reconocimiento como la necesidad de cumplir con la identidad, con la autoestima, conserva a lo largo del trabajo que nosotros estamos, cumple un rol indispensable. Y a veces sentimos, no particularmente por esta administración, sino globalmente, he sido subsecretario de la UBA en su momento, he colaborado con el rector para que esto tuviera alguna sensibilidad, es muy poco transferible nuestra experiencia y la inmensa cantidad de recursos didácticos y pedagógicos desatados, desplegados con una riqueza inimaginable, pero que han quedado absolutamente obturados al interior del ciclo. Eso que me parece que es un componente esencial. Y así como hemos hecho el esfuerzo de tener innovación tecnológica, los TICs y la asimilación, que no todos los docentes están en condiciones igualitarias de absorberlas. Yo tengo objetivamente dificultades como para ser creativo respecto a esa materia, pero sí lo son en mi propia cátedra. Entonces pareciera como que hay un rol de devolución, de contención, de capacidad de reconocimiento de que esta instancia es válida, es indispensable para el no fracaso de la universidad. Yo soy como pensaba Eric Hobsbawm. Eric Hobsbawm hablaba que frente a una clase masiva no le hablaba a las 2 primeras filas, le hablaba al último, al que se distraía.
y nosotros podemos por bien pago, porque 2 años en la UBA, 3 años en la UBA, son inhomologables a ninguna instancia universitaria del sistema nacional. Gracias. Bueno, terminamos. Bueno, esta es una charla que inicia un ciclo de debate que va a ser enriquecido por la presencia de los sucesivos conferencistas y la de ustedes mismos. Es parte de otras cosas que estamos haciendo para revalorizar al CBC. Hacer este ciclo de conferencias recordando los aportes durante estos 30 años, armando este programa de actualización para los docentes que hoy se acercaron mucho, para recoger, como vos dijiste, todas las experiencias acumuladas, no siempre documentadas, de las experiencias docentes, juntarnos con los profesores y estar en diálogo con los secretarios académicos o los representantes de las distintas unidades académicas para que ustedes puedan contar qué hicieron en cada una de sus respectivas materias. Creo que son algunos hitos importantes para tener en cuenta la importancia que para todos nosotros reviste el CBC. Pero bueno, esto es el inicio con la charla de Tomás, que es muy interesante y sugestiva y controvertida. Bueno, los esperamos que nos acompañen durante todo este ciclo de conferencias. La próxima es de Alicia Camilioni, sobre el tema de la formación básica al inicio de las carreras universitarias, qué significa hoy en día. Y bueno, no quiero terminar esta jornada sin volver a reconocerte. Sé que sos de la UBA, sé que fuiste docente desde el 85, dijiste que te vas a jubilar en la UBA, pero bueno, también reconocemos tu aporte en términos del reconocimiento. Nosotros queríamos reconocer tu aporte. Te queremos dar en ese sentido algunas pequeñas cosas. Acá se nombró mucho la historia. Está Pablo Buchbinder, que hoy se aprobó su cargo como profesor asociado de Sociedad y Estado en el CBC. Estamos preparándonos para nuestro bicentenario. Dentro de pocos años se cumplen 200 años de creación de la UBA, y con el Consejo Superior y con Pablo diseñamos una colección que se llama Historia y Memoria de la UBA, para prepararnos para el bicentenario. Y se me ocurrió que hablaste de Lich. Uno de los libros son los 808 días que de Lich estuvo como rector de esta universidad, y otras cosas más que Pablo pacientemente seleccionó, y nos gustaría, bueno, incorporarlas a tu frondosa biblioteca, que cada vez que salen con fotos se te van cayendo. No sé si tenés lugar para ponerlas, pero bueno, queríamos mostrarte lo que estamos haciendo para prepararnos al bicentenario, y por supuesto invitarte e invitarlos a quien se anime a escribir una parte de la historia de esta universidad. Bueno, esta colección, por supuesto, lo selecciona Pablo, está abierta para recoger esto. Y además un pin de la universidad, por ahí lo tenés, pero bueno, acá está. Dale. Gracias. Dale.